Manuel Martínez, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Pues muy bien, aquí viendo algunas cosas, algunos comentarios que tenemos acerca de la lectura de tu libro y de las preguntas que nos hace la gente que tiene que ver en tu obra 22, La Guerra de los Dioses. Hablas de un principio, el origen del principio, así como hay varios libros sagrados como en la Biblia, en la Torá, la Tanaj, se habla de los Elohims. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál es el origen del principio de la creación? Bueno, mira, como tú dices, Elohim, Elohim no es más que el plural hebreo de Elohá. Elohá es Dios y Elohim es dioses. Y la Biblia te dice claramente que el mundo fue creado por Elohim, es decir, la propia Biblia, o lo que entendemos por el Antiguo Testamento, establece o acepta que el mundo fue creado por varios dioses. Entonces, partiendo de esta premisa, yo parto el origen del mundo, ¿no? Entonces, la base de mi libro está basada precisamente en Elohim, el mundo creado por muchos dioses. Y en mi libro, el mundo es creado por 22 dioses y por 52 entidades angelicales. O sea, estas entidades angelicales no tienen la misma fuerza energética que un dios, pero todas ellas juntas tienen tanta fuerza como los dioses. En el principio de mi libro, los dioses, igual que se dice cuando en el Génesis los dioses deciden crear el mundo, o Dios decide crear el mundo, como lo queramos ver, porque en nuestra cultura cristiana, pues a pesar de estar en la Biblia, no se acepta el politeísmo, ¿no? Se admite que Dios es el mismo, pero que con diferentes nombres. En mi novela yo parto de otra premisa diferente, es decir, que sí había entidades energéticas diferentes. Estas entidades energéticas diferentes en principio son 22. Y estas 22 no todas tienen el mismo grado energético de fuerza. Hay unas más poderosas que otras que tienen más fuerza, pero deciden juntarse las 22 y dar origen a lo que nosotros conocemos como la creación. Esto se hace en una primera parte. En una segunda parte, estas mismas 22 entidades, o sea, estos 22 dioses o entidades, deciden unir su energía con las divinidades angelicales, creando una fuerza muchísimo más poderosa. Y es de ahí de donde inician el proceso de la creación. Estas 22 entidades yo las he dado nombres, ¿no? O sea, las he dado nombres, tengo que leértelos porque si no, no me voy a acordar de todos. Y las 22 divinidades o dioses originales eran Jehová, Alá, Brahma, Isis, Atenea, Zeus, Cristo, Amón, Vishnu, Belial, Yanguán, Odín, Lucifer, Belcebú, Satán, Júpiter, Caixén, Osiris, Apolo, Kuan Yin, Nigua y Krishna. En mi libro estas son las 22 divinidades originales que dan origen al mundo con la fusión. Como luego iríamos viendo más adelante en mi libro, estas entidades todas eran energías aparte unas de otras. Se fusionan para la creación del mundo, pero eventualmente cada una de estas divinidades acaba teniendo acceso a una parte de la humanidad, y es por la propia energía que ellos llevaban. Entonces, una de las premisas que se establecen en el libro es por qué. Esto es todo el origen. Todavía no hay separación entre luz y oscuridad. Cuidado, esto es solo el origen. Solo el origen. La lucha, lo que se llamó en la Biblia la rebelión de Lucifer, viene después, ¿no? O sea, en mi libro Lucifer es un dios, una entidad una entidad energética que nosotros la llamamos Dios, como Belcebú y como otras, que en la Biblia pues luego las interpretan de una forma totalmente diferente. En mi libro son fuerzas energéticas que en principio, pues como te digo, unas tienen más fuerza de otras, y Jehová era la más fuerte en esos momentos energéticamente,
pero no más fuerte que la combinación de otras dos energías. Es decir, las energías estaban muy divididas. Entonces, estas 22 dioses o energías deciden fusionarse con las 52 entidades angelicales y dar origen al mundo. Entonces, en un principio lo que ellos deciden es crear 600.000 almas. Este dato, bueno, pues es un dato muy clásico de la Cábala. La Cábala judía insiste en que en el principio se crearon 600.000 almas. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, primero los dioses, antes de experimentar con crear a los sapiens o seres humanos, como os guste llamarlo, crean los animales. Crean los animales, entonces van creando los diferentes tipos de animales. ¿Y qué hacen estos dioses? ¿O qué hacen estas almas creadas por los dioses? Bueno, pues en principio van a la tierra a experimentar y entran dentro de los animales. Pero ¿qué pasa con eso? Que claro, que esas almas empiezan a tener características animales de haber experimentado allí. Ya tienen. Y esas características animales, cuando el alma vuelve a la energía fundamental, a lo que queramos llamar como el punto de partida de todo, pues ya vienen, en cierto modo, influenciadas por su experiencia como animales en la Tierra. O sea, porque ya han sentido lo que es esa forma de ser una entidad pura energética, a entrar contaminada a un cuerpo animal y salir totalmente contaminada, pues por las necesidades animales, por las luchas, la supervivencia. Quieras que no, poco a poco, esas almas, que son almas de dioses, cuidado, porque son los dioses. Cuando hablamos de que es un alma divina, es que es la energía de los dioses dividida. Empieza cuando vuelve, pues ya vuelve que no es energía tan pura como la que salió originalmente. En la fase siguiente, los dioses pues deciden crear a lo que llamamos, unos los llaman seres humanos, otros los llaman sapiens, pues un poco lo que somos ahora y lo que hemos evolucionado. Cada vez que esas almas van entrando en un cuerpo mortal, esas almas cuando vuelven al foco original, a la luz, como quieras llamar, ya vuelven corruptas. O sea, vuelven corruptas por el hecho de las experiencias que han tenido. Porque los dioses nunca habían experimentado nada, en el sentido como nosotros lo entendemos. Los dioses no habían enfrentado ni dolor, ni muerte, ni pena, ni tristeza, ni falta de dinero. O sea, eran energías, no necesitaban nada. Cuando esa parte de la energía de los dioses empieza a entrar en los cuerpos humanos y experimenta todas estas emociones y estas cosas físicas, las necesidades, pues cuando vuelven al todo, ya vuelven contaminados. Entonces, llegamos a un momento en que los dioses están contaminados por las experiencias humanas. O sea, en mi libro lo que da a entender que el gran error de los dioses fue crear a los humanos y darnos un alma divina que era parte de ellos, porque el sapiens lo contamina todo, lo destruye todo. Y ahí es donde empieza realmente lo que es en mi libro la guerra de los dioses. Hay dioses que llegan totalmente contaminados, o sea, de la parte pequeña de su alma que ha estado en la tierra, pues está ya totalmente corrompida, ha pasado por mil necesidades, ha visto el dolor, ha visto la muerte, algunas sí han experimentado la felicidad, pero de una forma u otra ya están ligados a lo terrenal. Los dioses se acaban de hacer humanos, ese es el concepto de mi libro. Los dioses se hacen humanos y empiezan a pensar y sentir como los humanos. Y claro, ese es el gran problema. ¿Cómo los dioses pueden volver a ser dioses y deshacerse de toda la corrupción, de todas las penas? Porque claro, cuando hablamos de un alma,
un alma que viene a la Tierra hay personas que creen en la reencarnación y creen que, bueno, pues va a volver. Hay otras personas que creen en el cielo y en el infierno, ¿no? Pues que han hecho mucho mal, van a ir al infierno, otros creen que van a ir al paraíso, pero ya estamos contaminados. O sea, ese alma ya está contaminada, o sea, ya no es el alma inicial, sino que esas almas, y además esas almas han crecido, como te digo, se inicia con 600.000 almas, pero esas almas quieren nuevas experiencias. Entonces, en un primer momento, los dioses les permiten a esas almas multiplicarse por 10. Es decir, en vez de 600.000, pues ya son 6 millones. Esos 6 millones siguen creciendo, van aumentando. Los dioses permiten otra vez otro crecimiento por 10. Ya llegamos a 60 millones. A 60 millones de almas. Y así sucesivamente. Después se multiplican otros 10, ya somos 600, y después otros 10, y ya somos 6.000. O sea, ya prácticamente ahora estamos 8.000 en el mundo. Ya los dioses no van a permitir que esto se extienda mucho más, porque luego aquí te establezco los plazos de la creación. El punto es, Jesús, cuando nosotros hablamos, cuando te hablo de la expansión de las almas, de empezando de 600 y acabando en lo que somos ahora, casi 8.000 millones, ir de 10 en 10, el alma divina cada vez se aleja más del Creador. Y yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un empresario o cualquier persona y pones pues una tienda, por ejemplo, no sé, una hamburguesería que se llama Pepe's Cheeseburger. Y Pepe's Cheeseburger pues resulta que es muy exitosa. Entonces, abre otras 10 franquicias. ¿Qué pasa aquí? Que ya el fundador de Pepe, el alma original, cada vez tiene menos control de las otras 10 franquicias. Cada vez ese alma está más alejada del Creador. Y si después Pepe le va todavía mejor y otras 10 veces y ya se va a 100, pues cada día pierde más la esencia del Creador. Y ese es el punto que yo hago en mi libro, es que las almas se han expandido tanto que ya hemos perdido el contacto con el Creador. Ese es el punto que yo veo más fuerte en esto, que es el haber perdido ya el contacto con la esencia creadora por la expansión de las almas. Manuel, y hablando en términos de numerología, ¿qué significa el número 6 y en este caso 600? Porque para la parte judía el 666, que cuando se traduce a nivel cristiano se le denomina el número de la bestia, pero para el número del cabalístico significa otra cosa totalmente. ¿Qué representa para ti el número 6? Bueno, el 6 en numerología pues es un número bastante bueno. Depende cómo sea ese número 6, sobre todo si te viene de 33, es un gran número, pero también te puede venir de 2 más 4, 5 más 1. Entonces el número 6 es un número muy espiritual, es un número muy espiritual y muy humanístico. Manuel, Nicolás Tesla decía que para entender las energías vibracionales del universo debemos entender los números 3, 6 y 9, que son múltiples. Entonces, ahorita tú nos estás hablando de, en esa parte de la expansión de las almas, la pregunta sería, ¿cómo es que empieza esa guerra? ¿Por qué le llamas 22 y por qué lo utilizas ese número 22? Y ¿cuál es la razón de la guerra? En este caso, nosotros como seres humanos, ¿qué les representamos para ellos, para que ellos estén en guerra? Mira, cuando hablo de 22, es un número, pues, como te hablo en mis libros en numerología, hay 3 números maestros en numerología, 11, 22 y 33. 22 siendo el número más completo. El número 22, que estas son las 22 energías que inician el mundo en mi novela, pues bueno, como te digo, son 22 energías que se convierten para los humanos en dioses, porque ellos nunca se consideraban dioses, eran simplemente energías que hacen una creación. Entonces,
Cuando todas estas almas salen y se van esparciendo por diferentes partes, pues hay energías pues que tienen, esa alma nueva que ha entrado tiene una parte del alma de Jehová, digamos, otra parte tiene el alma de Alá, otra parte tiene el alma de Cristo, otra parte tiene parte del alma de Krishna, por ejemplo. Entonces, todas estas almas empiezan a luchar entre ellas y lo que hacen al final es que crean una guerra entre dioses, porque los dioses no se planeaban una guerra, pero es al dividir la fuerza de los dioses y, como te comentaba antes, al alejarse esas almas, al ser ya tantas de la fuerza original, cuando empieza esta guerra entre los dioses. Y esta guerra entre los dioses, pues bueno, hay épocas de la historia en que los dioses romanos son los más fuertes y dominan el mundo. Otras épocas de la humanidad en que el dios cristiano es el más fuerte. Otra época en que Alá, el dios del Islam, pues es el más fuerte por muchísimos siglos en una gran parte del mundo. Entonces, esta guerra que tienen los dioses nos utilizan a los humanos. Nosotros somos los soldados de los dioses para llevar a cabo esa guerra. O sea, somos los peones. Es como una partida de ajedrez, aunque en mi libro es una partida de tarot. Y los dioses nos utilizan. ¿Y cómo nos utilizan? Bueno, para tener más fuerza. ¿Por qué históricamente se ha hecho tanto proselitismo en buscar a gente que es de una religión, de cambiarla a la otra? ¿Cuál es la razón de eso? Si tú eres cristiano, pues ¿por qué quieres convertir a un musulmán? ¿A ti qué más te da? O si eres cristiano, ¿por qué quieres convertir a un judío al cristianismo? O si eres hindú, ¿por qué quieres? Los islamistas, cuando llegaron a la India, quisieron convertirles al Islam. Entonces, esa es la influencia de los dioses. Esa parte de ese alma que llevamos, de ese Dios determinado, trata de que su Dios sea el Dios más poderoso. ¿Y cuál es el Dios más poderoso? Pues el que más número de almas tiene en esta guerra entre dioses. O sea, un Dios que tiene, por ejemplo, el Dios de los cristianos, bueno, pues tienes casi 2.000 millones de seguidores en el mundo de una población de 8.000. Pues es un Dios extremadamente poderoso y lo demuestra. Mira los países cristianos, lo fuertes que son, tanto económica como militarmente, porque, claro, los dioses usan la fuerza militar de los hombres, porque somos sus soldados. Entonces, mira al Dios del Islam. El Islam pues, ya tiene pues, 1.500 millones, 1.600 millones de seguidores en el mundo. En un momento dado va a superar en fuerza al Dios cristiano. Y otros dioses, bueno, pues se han quedado relegados. Mira, Jehová pues, se ha quedado con 16, 17 millones de judíos que hay en el mundo, ¿no? O sea, cada dios va teniendo sus áreas de influencia. Y esas áreas de influencia las marcamos nosotros por la influencia que tenemos de los dioses. Es algo que está dentro de nuestra alma o dentro de nuestro ADN y nosotros no lo entendemos. Pero todo esto es un gran juego, Jesús, es un gran juego. Y los dioses pues están jugando con nosotros a ver al final quién es el más poderoso, porque los dioses ya no son dioses en el sentido clásico de la palabra. En mi novela, los dioses se han convertido en humanos, porque ya no razonan como dioses, ya razonan como humanos. Tú ves en la Biblia esto del Jehová que manda plagas a Egipto, los masacra, hace unas barbaridades, otro Dios que les manda un diluvio que acaba con toda la humanidad, y son preguntas que se hacen en mi libro. Bueno, pero ¿por qué mandar un diluvio que acabe con toda la humanidad? Pues acaba con los que crean que están podridos, pero no te lleves a todos los inocentes, ¿no? O sea, tiene que haber un punto, ¿no? Es decir, se acaba esto y se empieza otra vez. Entonces, en mi novela sí, esto se acaba y se empieza otra vez. Entonces, mi novela va al origen, ¿no? Entonces, al principio, los dioses todavía, las almas están en un número bastante controlado, aunque como ya te digo, ya contaminadas por la experiencia terrestre. Entonces,
existían dos continentes donde habitaban la mayoría de estas especies, de estos sapiens, o como queramos llamarlo, lo que fueran, y eran Atlántida y Lemuria. Los lemures eran una civilización claramente dominada por lo que más adelante fue los dioses de la luz, que buscaban civilización, tranquilidad, desarrollo humanístico, meditación, telepatía, y no tenían guerras. Y por el otro lado teníamos a la Atlántida, los atlantes. Pues esta gente eran guerrera, influenciada pues, por algunos de estos dioses más guerreros, porque tenían menos seguidores y querían crecer más rápido. Entonces estos pasan pues, varios miles de años, pero eventualmente entran en conflicto. Y este conflicto es un conflicto pues, armado pues, a niveles atómicos, o sea, porque en mi libro la humanidad pues, se va reciclando, muere y desaparece y vuelve a renacer. Entonces, los dos se autodestruyen. Atlantes y Lemures se autodestruyen. Entonces, es el fin de la primera fase de la creación. Ahí se acaba, con la masacre entre ellos. Sobreviven algunos, sobreviven varios centenares de miles y logran sobrevivir, pero hay centenares de millones que mueren. Entonces es cuando ya los dioses, las energías, pues ya empiezan a decir, bueno, ¿esto qué está pasando? Y ya empieza a diferenciarse más la luz y la oscuridad. Es decir, bueno, hay dioses como Lucifer que se preguntan, bueno, sí, vamos a hacer una humanidad, pero lo que hay que ver es si esta humanidad es más tendente hacia el bien o hacia el mal, porque esto es un experimento que no debemos de controlar, debe de ser libre albedrío. No les podemos exigir a la gente lo que debe de hacer, sino tenemos que ver a dónde nos lleva nuestra creación, si hasta un beneficio final o hasta una destrucción total, como nos acaba de pasar con Atlántida y Lemuria. Y como dicen, bueno, es que cuando han muerto Atlántida y Lemuria, cada vez que muere una persona, muere algo dentro de nosotros, porque es una parte de nuestra alma. Entonces, ¿entiendes? Los dioses empiezan a tener sentimientos. O sea, es que muere algo que es parte mío. Pero claro, cuando estas energías mueren y vuelven, las almas de ellos, como te digo, ya están viciadas por sus experiencias. Ya es muy difícil reciclar a una persona que ha tenido ese tipo de experiencias, que ha sido humillada, que ha sido asesinada. O sea, ya vienen cargados, ya vienen con un montón, como se diría, con un equipaje muy grande, ¿no?, de las experiencias que han tenido. Y ahí es donde llegamos al punto en que hoy no vamos a hablar de él, bueno, lo que fue la famosa rebelión de Lucifer, que la rebelión de Lucifer pues fue una rebelión intelectual, en la cual pues de las 22 entidades que te nombré al principio, hay 7 que se separan de este proceso, que consideran que ya lo de Atlántida y Lemuria pues no ha tenido sentido y que hay que crear una nueva humanidad, pero dejar que la humanidad evolucione sin la guía de los dioses, sino a su libre albedrío, a ver a qué nos da. Entonces ahí es en mi libro donde se produce el inicio de esta guerra de los dioses. Y los 7 dioses de la oscuridad, que ya los hemos mencionado, ¿no? O sea, 7 dioses de la eran Lucifer, es el más grande, Belcebú, Satán, Caixén, Kuan Yi, Nuba y Yang Won. Son los 7 dioses más fuertes de la oscuridad, que se convierten en oscuridad, pero la oscuridad de ellos es lo que ellos llaman oscuridad por la libertad. Libertad para hacer el bien y libertad para hacer el mal. Y al después de todo el proceso, ver qué es lo que los dioses han creado. Porque los dioses, acuérdate que en este punto ya son humanos. Sí, siguen teniendo poderes, todo lo que quieras y crear, pero ellos ya son humanos. Los dioses empiezan a odiarse entre ellos mismos. Es una guerra entre dioses. Es como si aquí estase como estamos en la Tierra. Los países se odian entre ellos por siglos
y ahora los dioses se odian entre ellos. Entonces es una guerra abierta con la cual utilizan a la humanidad como su ejército, a ver qué dios es más poderoso y cuál es capaz de llevar a cabo pues su misión. Y ahí es cuando llegan al juego del que habla mi novela, ¿no? Y es cuando deciden, porque la primera civilización que nosotros conocemos bien es la egipcia, ¿no? No es que sea la primera civilización, tienes antes la Sumeria, la Babilonia, pero realmente la primera que tenemos datos realmente grandes es de la civilización egipcia. Entonces, los dioses, a través de las 22 cartas del arcano mayor del tarot egipcio, deciden jugar una guerra entre dioses, a ver qué dios es el más fuerte, o qué dioses son los más fuertes, o si el bien es más fuerte que el mal. Entonces estas 22 cartas las dividen en 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Las cartas deben de jugarse en un periodo, aquí te digo exactamente el periodo que se corresponde, serán 22 ciclos de 144 años cada uno. Mira el número, 22 ciclos de 144 años cada uno, 22 ciclos para la luz, 22 ciclos de 144 años para la oscuridad, y habrá otros 22 ciclos de 144 años que serán intermedios. Es decir, ni para la luz ni para la oscuridad, será lo que dude. Esto Perdón, nos da un... Sí. perdón, Manuel, nada más ahí la pregunta sería, ¿qué significado tiene el 144? Porque ya ves que están hasta el 144,000 serán los escogidos, y ese es múltiple de qué, porque sería 72 más 72, que sería la mitad de 144. y es Sí. el nombre de Dios, 72, o los nombres de Dios. Los nombres de Dios, ¿no? El número 144 pues es un número místico, por eso se escoge en este juego, se escogen los periodos de 144 años, que siempre equivalen a 5. O sea, depende cómo tú lo mides, ¿no? Porque es 4 más 1, 5, 5 menos 4, o sea, es poder jugar. Pero siempre es un número 9, que significa inicio y fin de ciclo. Por eso se coge el 144, 1 más 4, 5, 5 más 4, 9. Pero ya tienes el 1 y el 9. Por eso es que se va a hacer todo un ciclo completo en los 144 años, utilizando 22 ciclos que son los 22 dioses. Es por lo que se utiliza. Y allí también tendríamos que hablar un poco del 11, el código secreto, porque es la confrontación, bien lo dices, de 11 contra 11, y tienes en tu libro eso que se llama el código secreto. ¿Qué hay detrás del número 11? Bueno, pues el número 11, como hemos dicho, es un número maestro, pero que es el número típico de la confrontación. Entonces, cuando los 22 dioses se dividen, se quedan 11 contra 11. Cuando tú juegas un partido de fútbol, pues que es el deporte más popular del mundo, es 11 contra 11, ¿por qué no 12 o por qué no 10? Fútbol americano también es 11 contra 11, o sea, es como un número clave que se utiliza para el desafío. Pero volviendo a los ciclos que te decía, 22 ciclos de 144 años, sumado los ciclos de la luz, los ciclos de la oscuridad y los ciclos de no intromisión, nos da un total de 6.336 años, que si lo condensaras te daría el 666, 6.336. Si juntas los 2 3 del centro, sería 666. Y sumado sería lo mismo que los 3 6, que serían 19. Es por lo que en la Biblia te hablan del 666 como la bestia, o como ya lo hemos hablado el otro día de Hitler, pero es el entendimiento de los números, depende cómo tú lo quieras interpretar. Entonces, basado en esta premisa de 6.336 años, ¿me entiendes? Yo parto del hecho que esta guerra empieza hace 4.000 años aproximadamente. Hace 4.000 años. Entonces ahora estamos en el año 2021,
pues que esto debe de llevarnos hasta el año 2336. Aproximadamente, lo que es todo este juego en el mundo debe de durar hasta el año 2336. ¿Y por qué esa fecha? Pues porque es la fecha que yo, según mis cálculos, pude hacer, con lo que hice, se supone que es cuando la guerra entre los dioses empieza, que fue aproximadamente hace 6.000 años, 4.000 en el pasado, 2.000 en esta época, más 21 que llevamos, hasta que llegue a los 336, en el 2336, toda esta guerra, o el mundo tal y como lo conocemos, pues se acabará. Puede la gente pensar, bueno, está muy lejos, pero bueno, hace 1.000 años también estaba muy lejos todo, ¿no? Y es lo que yo calculo que queda, según mi libro, de vida en esta tierra, ¿no? Hasta pues que acabemos con todo, acabemos unos con otros. Puede haber, los últimos periodos pueden ser los peores. Yo creo que ya estamos empezando a ver pues muchas cosas que nos van acercando al fin, pero el fin no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Según mi libro está pues todavía a 330 años. Entonces vamos a ir viendo pues la evolución de esta guerra. Entonces, como te decía, se la juegan con el tarot, sobre todo con el arcano mayor de las 22 cartas del tarot egipcio, 11 cartas para la luz, 11 cartas para la oscuridad, y las otras 52 cartas del tarot pues se van a jugar también, pero en mi libro no están, o sea, pues son cartas no principales, pero que también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, como te puede jugar un rey de copas o un rey de corazones, pues son otros personajes, pero no del nivel que son estas 22 cartas. Entonces, en esta carta hay una característica muy curiosa, porque son 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Pero está la carta de los amantes, que tiene dos protagonistas. Entonces, como la luz perdió la primera confrontación por Atlántida y Lemuria, porque toda la humanidad fue destruida, entonces fue un triunfo de los dioses de la oscuridad. Lo que deciden es que la carta de los amantes va a estar jugada por dos personas, dos personajes a la vez, uno de la luz y otro de la oscuridad. Y el uno o el otro deben de convencer al personaje correspondiente para que vuelva o bien a la luz o bien a la oscuridad. Y a raíz de eso, pues se habrá acabado la guerra de los dioses. Y se sabrá si la humanidad es más proclive hacia el bien y a la humanidad, y con el fin de quizá volver a empezar otra vez, pero acabaría con la destrucción de muchos dioses. Los dioses perdedores, al grado de odio que han llegado los dioses entre sí, no habría perdedores, los perdedores serían destruidos. Y es lo que nosotros vemos pues en los libros sagrados, todo esto, que el infierno, el castigo eterno, el castigo maldito, ¿no? Y cuando en mi libro analizas estas cosas, pues claro, es muy difícil, como dicen los hindús, ¿cómo puedes juzgar a una persona por una sola vida? O sea, es muy difícil. Si tú has nacido pobre en la Ciudad de México, en un barrio empobrecido, ¿qué expectativas de progreso tienes en esa vida? Ya, ¿qué expectativas? Te pongo un ejemplo en México, te puedo hablar de Nicaragua, o te puedo hablar de Managua, o en un suburbio de Madrid, o aquí en Overtown, en Miami. Entonces, pues eso no sería el justo, y no sería lógico que los dioses o Dios se comportara de una forma así. El decirte, es que Dios lo ha querido así. Pero bueno, es que Dios, ¿por qué quiere que yo nazca ahí en Overtown y esté muriendo bajo un puente? O que esté en un... Sí. No, sí, bien, haciendo complemento a lo que estás diciendo, vemos el caso de la India, que existen las castas y hablan del karma y el destino.
y te dicen que tú naces en esas condiciones porque algo has hecho en otra vida o algo tienes que hacer en esta vida, que pues te la tienes que calar, como dicen literalmente, y a veces, muchas veces nos preguntamos, y bueno, ni consciente estamos de lo que pudo haber detonado esa circunstancia. Pero lo más interesante de todo es que bien lo mencionas, que son diferentes culturas, en diferentes mitologías, que se hablan de todos esos dioses que mencionas en tu libro. Vemos en el caso Sí. del mundo maya, que es el inframundo. Y curiosamente, Ujú. algo que decías tú, que los dioses vienen a la tierra a tener una experiencia humana. Y hoy en día hablamos de que el hombre necesita tener una experiencia divina. Y vemos, por ejemplo, la zona arqueológica de Teotihuacán, que hasta el mismo nombre lo lleva así, ¿no? El lugar donde los dioses se convierten en hombres. Y Ujú. podríamos decir que también es el lugar donde el hombre se puede convertir en Dios, según la referencia de lo que tenga el manejo de todo ese tipo de energías, ¿no? Entonces, Manuel, si estamos hablando de el arcano, ¿por qué utilizas el tarot? Bueno, porque era el tarot más antiguo que conocemos y al buscar un juego los dioses deciden utilizar ese juego. Se atribuyen cartas, como te digo, a 11 para la luz y 11 para la oscuridad, y se inicia el juego que va a durar esos 6.336 años. Entonces, lo que comentábamos es justo que una persona sea juzgada por una sola vida cuando tú has nacido en circunstancias. Tú me ponías el ejemplo hindú. El ejemplo hindú, pues bueno, te lo justifican con el karma, pues que has sido muy malo en una vida anterior o que has cometido muchas cosas, pues ahora vas a ser un intocable para que pagues tu karma y lo hagas. Pero en las sociedades cristianas no creemos en eso. La mayoría de la gente no cree en eso, no cree en la reencarnación. Entonces, ¿por qué estos dioses? Pues te digo, tú naces en un suburbio de mala muerte de México, o de Nicaragua, o de Europa, o de África, o de aquí, en un barrio negro o de inmigrantes, y eso es el deseo de Dios. O sea, es que y es lo que cuestiona el libro, y eso es el deseo de Dios. Por otra parte, en sociedades que creen en un solo Dios, ¿cómo Dios va a poder cuidar de 7.850 millones de personas? Y ahí nos vamos al ejemplo primero del libro, la desconexión de Dios por la multiplicidad de almas. Al principio las almas sí podían ser controladas por los creadores, porque no eran muchos y eran parte de ellas. Cuando esas almas se expandieron y se expandieron y se expandieron, pues se alejaron, lógicamente, del origen. Entonces, digamos, van a su aire, ¿no? Entonces, lo que hoy vemos en el mundo es sociedades que llamamos civilizadas, o sea, como nosotros creemos que somos civilizados, ¿no? La sociedad cristiana, en la cual, bueno, pues tú estás aquí, eres pobre, pues porque Dios lo ha querido así. Pero cuando te mueras, Dios te va a premiar, porque Dios quiere premiar a los pobres, ¿no? Por lo que han sufrido. Entonces en mi libro pues hay uno que le pregunta, bueno, y si Dios me quiere tanto, porque me ha hecho aquí pobre y que no puedo hacer nada, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo entiendo yo el amor de Dios? Entonces, el libro ya va en el punto en que los dioses no tienen por qué amarnos, que eso es un concepto humano que nos hemos creado. Los dioses están experimentando a través de nosotros. ¿Por qué Dios tiene que amarnos? O sea, no sé, nosotros para Dios podemos ser casi como un juguete. Yo mañana construyo, no sé, una muñeca de madera. Yo no tengo por qué amar a esa muñeca de madera. Pues no me gustaría que se me rompiera, porque me ha costado mucho trabajo hacerla. Pues así veo en mi novela muchas partes y los personajes así ven a los dioses. Pues que han hecho algo, que quiere que progrese o no progrese, pero como les vaya, pues al final es como si fuera una muñeca, como de las que hemos hecho nosotros, que al final pues no es nada. Pero curiosamente, ahorita que usas la analogía de la muñeca, así es como inicia la creación en el mundo, pues creacionista de la parte judía, donde se habla del golem,
donde se habla de cómo se le fue, bueno, también es muy parecido a la creación del mundo maya, donde se hace de barro y se hacen ciertas pruebas en la creación de las humanidades. Se hace de madera, se hace de maíz en el mundo antiguo olmeca, maya, mexica, y lo curioso es que se les insufla vida, pero la parte ya más judía, que es la parte histórica que conocemos en la parte de la Biblia, es así como Dios creó también por eso te dice, polvo eres, en polvo te convertirás, porque se hace esa figura de barro y le insufla esa energía, que es tener su propia creación. Y de hecho, curiosamente, de ahí viene la historia tanto de Pinocho y la parte de Frankenstein, que son historias a donde se retoma esa parte de cómo el ser humano se siente también como a imagen y semejanza de Dios, que quiere crear vida de lo inanimado. Entonces hoy en día nos encontramos con que pues todas esas historias parecieran ser pues solamente historias y fábulas, pero el ser humano está entrando en la manipulación genética, en la parte creacionista, que bien lo hemos hablado en otros programas, y cómo estamos hasta haciendo clonación de los animales y hasta del mismo ser humano. ¿Qué tanto nosotros nos estamos convirtiendo o nos queremos convertir en dioses? Bueno, sí, técnicamente nuestra alma es parte de un Dios, o sea, siempre se nos ha dicho que sois dioses, tú te lees la Biblia y dices, sois dioses porque En sois imagen y parte de semejanza, Dios. ¿no? Y a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, pues nosotros querer convertirnos en dioses, pues ¿por qué no? Oye, no sé, el último libro de Harari, el de Homo Deus o 21 lecciones para el siglo XXI, te dice que el hombre va a ser, en 100 años, amortal. Amortal. No inmortal, amortal. ¿Cuál es la gran diferencia? Que un inmortal, en teoría, nunca muere por nada. Un amortal puede vivirte 500, 600, 800 años si la medicina se ha desarrollado ya hasta el punto de que no envejezca, todas las enfermedades estén controladas. Tú puedes vivir eternamente, 600, 700 años. Claro, si tienes un accidente y te matas, ya no eres inmortal, por eso eres amortal. Pero que no vamos a morir por enfermedades, no vamos a morir por vejez, porque todo eso va a estar controlado. Entonces, el punto que desarrolla Harari en su libro, pues es un punto muy válido. ¿Va a ser tan rápido como en 100 años? Pues no lo sé, pero te vuelvo a decir lo mismo, no va a llegar a todas las partes del mundo. El mundo cada vez va a estar más dividido, va a haber países quizá en que viva esa gente, van a tener 500 años y van a parecer que tienen 40. ¿Me entiendes? Y se van a cuidar tanto de no utilizar un coche, de tener algo, de no poder tener un accidente, bueno, pues se tendrá que cambiar el modelo económico, porque si no, imagínate quién puede subsidiar a personas que tengan 400 años y tener que seguirles pagando pensión. Entonces el mundo va a entrar en una época de contradicciones y siempre en el fondo va a estar Dios. Si tú eres capaz de controlar la muerte, como tú dices, con toda la nueva genética, y vivir 400 años, bueno, entonces ¿quién va a creer en Dios? Por eso el libro se llama Homo Deus, el de Harari, el hombre Dios, o sea, porque tú ya vas a ser Dios. O sea, en el momento en que tú puedes controlar todo eso, pues ya eres Dios. O sea, todos nuestros conceptos clásicos sobre Dios, sobre la creación, pues se acabarán, pero al final yo sigo creyendo pues que estos dioses fueron el origen, aunque nosotros vivamos 400 años, porque esos dioses se han convertido en nosotros, en parte de nosotros. Entonces ellos pues extienden su vida y su evolución y su influencia a través nuestra, o sea, ¿cuáles son las guerras más perniciosas que ha habido en la historia de la humanidad? Todas son guerras religiosas, todas religiosas, o sea, cuando llega, por ejemplo, en Europa, lo que se llamó la guerra, bueno, lo que fue la guerra de las religiones de 1617 a 1647, pues se mató tanta gente en esa guerra, que no, y estás hablando del siglo XVII, que nunca se volvió a matar tanta gente hasta la Primera Guerra Mundial.
Pasaron 4 siglos. Y antes no había ametralladoras, no había eso, pues se mataban a machetazos, algún tiro de esos de... Y eran guerras sangrientas. Y todas eran guerras religiosas. Cuando el Islam llega, en el 622, la gira con Mahoma y empieza la expansión musulmana, pues todo lo conquistan a base de guerras y a base de luchar por su Dios, los cristianos lo mismo, siempre enfrentando a los dioses. Los hindús, pues fueron un país relativamente pacífico, pero llegaron los musulmanes y se metieron en guerras continuadas también, y hasta hoy han seguido. Acuérdate cuando fue la separación de la India y Pakistán, bueno, que fue un conflicto totalmente religioso, ¿no? Se separó una parte que era musulmana, mayoritariamente, de la otra hindú. Entonces esa es los dioses contra los dioses. Manuel, ahí la pregunta será, ¿no será que detrás de cada guerra es donde está el alimento de los dioses? Que tiene que ver toda, pues están desde el dolor, el sufrimiento, la confrontación, la ira, y a final de cuentas lo que queda es la sangre derramada. Y esa sangre que a través de la historia ha sido el alimento de los dioses. De hecho, es a donde hay quienes se preguntan que por qué los dioses piden sacrificio, por qué piden esa parte, y hay religiones a donde literalmente la sangre es pues parte de ese sacrificio. Y vemos que hay otras religiones, como la cristiana, donde te dice ya no más sangre. Por eso yo vengo a sacrificarme y yo soy quien vengo a entregarme en razón de sustituir esa parte. Y es donde viene la Eucaristía, a donde dice bebed y comer de mi cuerpo. Ya no es Dios o los dioses que te piden quiero la sangre de tu cuerpo. Y entonces quizás hay un tema que vamos a desarrollar en otro programa que sería muy interesante, que sería el alimento de los dioses. ¿Qué tanto el sacrificio que tiene que ver nuestra energía? Y por qué eso que mencionas tú, imagínate, ¿por qué la humanidad ha estado en guerra constantemente y qué es lo que ganamos o perdemos en esa parte? Pues mira, en la guerra pues todo el mundo sale perdiendo, eso está claro, porque la guerra te genera Pero muertos, pierdes te la vida, genera... ¿no? Y pierdes tu pierdes energía. todo. Claro, pero lo que tú estás hablando de la sangre, pues como tú has dicho, históricamente casi todas las civilizaciones, hasta que llegó el cristianismo, realmente pedían sangre. Era sangre que el alimento de los dioses. Pero ahí es que ya entraríamos en otras teorías que yo no entro en mi libro, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, pues habría que ir pues a los inicios de lo que conocemos de los sumerios, todo lo que llamaban los dioses astronautas, otras civilizaciones posiblemente que estén entre nosotros y que se alimentan de nuestra sangre, de nuestro dolor, es energía para ellos. O sea, y esos dioses o esas entidades pueden estar entre nosotros y pueden estar dirigiéndonos. La pregunta sería, Manuel, también, y es un cuestionamiento que hemos visto de las gentes, de las personas que nos consultan, ahí entre el mundo extraterrestre, el mundo interdimensional, ¿dónde habitan esos dioses que están en guerra? Pues esos dioses habitan entre nosotros, Jesús. Los dioses esos están entre nosotros. Lo que pasa es que están en una frecuencia diferente y no los vemos. Es como una frecuencia de radio. Tú puedes emitir varias frecuencias, escuchar diferentes radios a la misma vez y no interfieren una con la otra. Tú estás escuchando una por aquí, otra por allá. Este es un tema pues, que se está tratando últimamente mucho, los universos paralelos. O sea, los universos paralelos sabemos que existen. Lo que pasa es que no los hemos podido encontrar. O sea, nuestro nivel de ciencia no nos ha podido. ¿Que los extraterrestres existen? Está claro que existen. O sea, yo no creo que hoy en día haya ninguna duda sobre eso. Lo que pasa, yo vuelvo a creer lo mismo, que están en una frecuencia diferente y que pues no interfieren con nosotros. O sea, es una frecuencia totalmente diferente, entonces por eso no los vemos. ¿Que nos vigilan? Pues yo creo que sí que nos vigilan y tienes que ver, darte cuenta, y bueno, de eso tú eres un experto, que los grandes avistamientos de extraterrestres se ven durante la Segunda Guerra Mundial, 44, 45, y sobre todo después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque la fuerza nuclear tan fuerte, ellos temen que pueda pasar a su frecuencia y les afecte a ellos. Entonces, tienen que tratar de controlarnos, porque
estamos entrando con unas fuerzas que hasta ahora no habíamos entrado, cuando esa fuerza tan destructiva puede penetrarles en su frecuencia, les puede afectar su control. Nosotros, los cristianos, pues dice, Dios está en el cielo y desde ahí nos vigila. Pero Dios puede estar al lado tuyo, o sea, uno de esos dioses que te digo, pues los dioses son múltiples, en una frecuencia al lado tuya. Y te está viendo o estás haciendo un plan para él. O sea, hasta ahora podemos tener hipótesis. No sé si me entiendes, realidad de probar que hay una frecuencia al lado nuestro y que ahí habitan los dioses o que habitan los demonios, como pueden decir otros, o los inframundos de los mayas, o pues, cuando tanto se habla de algo, es por algo. La imaginación humana está basada siempre en algo. Cuando nosotros, y mire, yo siempre hablo de los dinosaurios, ¿no? De los dinosaurios nosotros no sabíamos nada hasta el siglo XIX. Antes no se sabía nada de los dinosaurios, sí se hablaba en alguna literatura mítica de los dragones y eso, pero los dinosaurios, es en el siglo XIX, en 1800, durante la Exposición Internacional de París, que se presenta un hueso de estos de un tamaño brutal. Entonces se supone que hubo ese tipo de animales en la Tierra. Al mismo tiempo, aquí en Estados Unidos estaba de presidente Jefferson, que era muy cristiano, y le presentan también otro hueso de estos y entonces él cree que si Dios lo ha creado eso, debe de estar. Y entonces es cuando, entre otras cosas, cuando manda la expedición de Lewis and Clark hacia Luisiana para que investigue todo lo que hay por allí, uno de los objetivos era encontrar a estos dinosaurios. Pero no es hasta esa fecha en que nadie había hablado de dinosaurios. ¿Por qué nadie había hablado de dinosaurios? ¿Y por qué siempre todo el mundo, la gente ha estado hablando por siglos de fantasmas? Pues si hablan de fantasmas, es porque debe de haberlos. O sea, porque no todo el mundo puede hablar de eso. O sea, son miles y miles, o sea, de millones de personas pues, que han tenido alguna experiencia de ese tipo a lo largo de la historia. O sea, todos se lo van a inventar. O sea, no tiene sentido cuando algo es tan comentado y tan hablado, pues que no sea cierto. O sea, no puede ser una invención nuestra. Por ejemplo, te digo eso, cuando todo el mundo habla de extraterrestres, pues tampoco puede ser una invención, si no la gente no hablaría de ellos. O sea, es que, y te vuelvo a decir, hubo una serie de televisión, esta que se llamaba V, que era la de los invasores, estos que eran lagartos y cosas de esas. Pues yo creo que esa serie se hizo precisamente para hacerle creer a la gente que no existían, para hacerle creer a la gente que todo es una invención, y todas estas muchas películas que se hacen y todo esto, para hacerle creer a la gente pues que es una invención, y son ellos mismos los que lo controlan todo eso. Pues ahí está la pregunta, Manuel, porque ¿quién nos controla? Y dentro de esta guerra que tienes bien en tu libro, finalmente, ¿cuál va a ser nuestra experiencia como almas y hacia dónde vamos? Y para solamente acotar un dato más, curiosamente, ¿en cuántas culturas se habla del diluvio universal? Desde la parte sumeria, la parte de Noé, la parte judeocristiana, pero también lo vemos aquí en las culturas antiguas. Se habla en la parte peruana de los incas o preincas, se habla en las partes mayas, azteca, olmeca, y pues son testimonios, ¿no? También se habla de lo que mencionabas de esos continentes, ¿no? Y que posiblemente venimos de el resultado de esas batallas y de esa guerra entre los dioses. Y bueno, pues es un tema que queda abierto, Manuel, para que lo podamos seguir hablando en otros programas. Y a manera de conclusión, en tu libro viene una segunda parte de 22, la guerra de los dioses. ¿Qué podemos esperar en tu novela? Bueno, pues la segunda parte va a ser la continuación y al final la conclusión de la Carta de los Amantes, ¿no? El libro ese pues saldrá en un año o algo así, creo que ya lo tendré listo la segunda parte. Ahora pues lo que estoy dedicándome pues es a la promoción de la primera parte. ¿Qué más haría falta mencionar sobre este libro y que podamos dejar pendiente para otros programas?
Bueno, pues iremos analizando una vez más todos los personajes que hemos visto. Hemos visto a Cristo, hemos visto a Pitágoras, hemos visto a Hitler. Pues iremos analizando todas las cartas que han jugado en este libro, o bien a favor de la luz o a favor de la oscuridad. Manuel, ¿es la religión el campo de batalla de la guerra dentro de estos dioses? En mi libro sí, es una gran parte, son las religiones. Porque las religiones históricamente es lo que ha separado a la humanidad. El creer, y todo el mundo cree que su Dios es superior. Pero ya históricamente, que si Júpiter, que si Neptuno, todos, los únicos que eran serios sobre esto eran los romanos, ¿no? Los romanos tenían bastantes dioses en su panteón, pero cada vez que iban conquistando un nuevo pueblo, pues admitían los dioses de este pueblo en el panteón, no los rechazaban como hacían otros, ¿no? Los romanos pues los iban admitiendo dentro de su panteón, porque entendían que la religión era muy peligrosa. Entonces ellos sí eran inteligentes, decía, bueno, pues ahora que tú tienes a Konsen, bueno, pues Konsen es, que tú quieres en Shiva, bueno, pues Shiva, para acá. O sea, no se andaban con muchas historias como posteriormente la historia, después de los romanos, nos ha demostrado cuando llegó el cristianismo, pues que era puro proselitismo, no, yo tomo Constantinopla, pues ya Constantinopla no es cristiana, ahora Constantinopla es musulmana. Entraban los musulmanes en España en 711, pero el cristianismo desaparecía. Una gran parte de España era musulmana. Llegaban los reyes cristianos en la Reconquista y otra vez todos tenían que hacerse cristianos. No sé si me entiendes. Los dioses, la guerra esta entre dioses, pues es eso, es una guerra entre dioses y la base de los dioses pues es la propia religión que ellos imponen a su pueblo. Pues excelente, Manuel. Pues sin duda nos dejas con muchas reflexiones y la invitación a leer a tu libro y estar pendientes con los próximos temas de los programas. Y pues nada, te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.